Nuevamente hemos tenido la suerte de presenciar una partida entre dos de los pesos pesados del ajedrez online a nivel mundial. Por supuesto, les hablo de Hikaru Nakamura y José Martínez Alcántara, el super gran maestro norteamericano contra el genio peruano. Dos jugadores que, bueno, definitivamente son de los mejores en el mundo bajo la modalidad de ajedrez online. Y bueno, ya estos enfrentamientos se están volviendo un clásico, sobre todo en los torneos de titulados y en todos los torneos por internet. Así que a continuación veremos nuevamente el enfrentamiento entre estos poderosos jugadores y les comento que en esta ocasión uno de estos jugadores le pasó por encima a su rival y bueno, básicamente lo dejó sin ninguna chance ni oportunidad de nada. Con las piezas blancas, en esta que fue la ronda número 8 del torneo de titulado de la mañana, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4, mientras que su rival, el gran maestro José Martínez, respondía con caballo F6, C4 de Nakamura, E6, caballo C3, alfil B4 y dama C2. Ojo, y muy importante, se nota que Nakamura le tiene bastante respeto a José Martínez y es que, bueno, en esta ocasión ha decidido no jugar nada de troleo, ¿no? Nada de A3, A4, H3 o A4, ¿no? Nada, o H4, ninguna de esas clases de jugada. De hecho, estamos en una defensa Nimzo-India y bueno, Nakamura jugando una variante bastante teórica. José Martínez aquí decide jugar D6, que bueno, quizá no es la línea principal, ¿no? Lo más teórico es jugar en roque o incluso directamente contra el centro con D5. Pero bueno, tras D6, quizá las negras se van a quedar un poquito atrás. E4 de Nakamura, que decide tomar el centro de inmediato, pero también esta jugada tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como buena opción es porque, bueno, domina directamente el centro por completo. Sin embargo, recuerden que el caballo está siendo vigilado por el peón está siendo vigilado por el caballo de F6. Y aunque lo defienden dos piezas, una de ellas está clavada por el alfil, ¿no? Ojo con eso. Quizá aquí más sólida es E3 y tras enroque, alfil de 3 y la blanca ya empiezan a presionar sobre el punto H7. Pero bueno, tras la jugada de 4, C5 por parte de Martínez, que inmediatamente presiona el centro de su rival, A3 de Hikaru Nakamura, alfil por C3 y B por C3. He aquí de lo que les hablaba anteriormente. Al estar el peón atacado por el caballo, las blancas no pueden, o bueno, básicamente no deben capturar el alfil con la dama, porque vendría caballo por E4. Las negras ganan un peón y al mismo tiempo ganan un tiempo atacando la dama del rival. Por eso Nakamura captura con el peón, daña un poco su estructura de peones y ahora José Martínez juega caballo C6, aumentando la presión sobre el punto D4. Nakamura defiende con caballo F3, E5 de Martínez, jugada típica y D5. Ojo, obviamente a Martínez le interesa cerrar la posición, jugar lo más bloqueado posible porque su rival tiene la pareja de alfiles mientras que él conserva la pareja de caballos. Así que es una buena opción jugar esta línea para las negras. Pero el problema es que ahora Martínez juega caballo E7, que no es una mala jugada. Pero aquí hay un plan muy interesante que comienza con la jugada caballo A5. Obviamente siempre se dice que los caballos no deben ir en las últimas o en las últimas columnas del tablero. Sin embargo, en esta ocasión tiene sentido porque el caballo ataca inmediatamente el punto C4. Está defendido, pero por ejemplo, tras alfil E2 para enrocar vendría B6 y el plan de las negras es jugar alfil A6 para aumentar la presión sobre el punto C4 y bueno, como mínimo siempre la blanca van a tener que estar pendiente del peón ya que no hay otro peón que lo puedan defender, es decir, tienen que poner una o dos piezas al servicio de ese peón. Pero bueno, Martínez decide jugar caballo E7, viene por el flanco de rey, G3 de Hikaru Nakamura, enroque, alfil G2, H6, enroque, caballo H7 y caballo H4. Obviamente Nakamura quiere abrir la posición, por eso quizá está planeando una jugada como F4 para poder abrir líneas para sus alfiles que de momento están bastante encerrados. Mientras que, bueno, quizá Martínez puede hacer que quiera jugar G5 e iniciar un ataque por el flanco de rey o incluso F5. Lo que pasa es que debe tener cuidado porque esto traería como consecuencia la apertura de líneas. De hecho, Martínez aquí decide jugar caballo G6 para ver si las blancas capturan y bueno, se intenta bloquear o bueno, abrir la columna pero para beneficio de las negras. Sin embargo, era algo mejor rey H8. La idea es que, por ejemplo, tras caballo F5, viene B6 y bueno, las negras no capturan para no abrir líneas. Pero tras caballo G6, caballo por G6, F por G6 de Martínez, F4 de Hikaru Nakamura, obviamente quiere abrir la posición. Y ahora Martínez juega E por F4, que debería ser una imprecisión, ¿no? Porque está ayudando quizá a las piezas blancas a abrir.
Lo más correcto era alfil de 7 manteniendo todo cerrado. En caso de alfil de 3, viene dama de 7, ¿no? Y las negras esperan a que sean las blancas las que capturen, ya que en caso de f por e, pues entonces vendría d por e. El peón está pasado, pero no es una amenaza, ¿no? Se puede bloquear fácilmente. En cambio, tras E por F, Nakamura juega G por F. Y fíjense cómo se abren líneas, ¿no? Quizás se abren más posibilidades para que los alfiles jueguen, también la columna G. De una u otra forma, las negras ahora también tienen mala estructura en el flanco de rey. Y bueno, de hecho aquí Martínez decide jugar G5. ¿Por qué? Bueno, porque la dama quizás estaba molestando el peón. Sin embargo, era mejor dama E7. El tema es que se impide la jugada de 5 y bueno, este peón no importa que se lo coman las blancas, ¿no? Porque está doblado. Pero tras la jugada G5, E5 por parte de Hikaru que no desaprovecha la oportunidad para avanzar el peón. Alfil F5, las negras desarrollan la pieza atacando a la dama. Dama E2, G por F4, otro error aquí de Martínez. Había que jugar G4, de nuevo intentando bloquear, ¿no? En esta posición el alfil se quedaría bastante bien en F5 y en caso de alfil E3, pues dama A5, ¿no? Buscando contrajuego. Pero tras G por F, E6, Nakamura crea un peón pasado que va a ser muy fuerte en esta posición. De hecho, ya hay amenazas con los temibles calzoncillos, por lo que Martínez juega dama F6. Quizá era mejor aquí dama H4 para hacer algo más agresivo. En caso, por ejemplo, de alfil por peón, viene alfil D3 y bueno, las negras buscan simplificar para poder eliminar amenazas de las blancas. Sin embargo, ya aquí las blancas están muy bien con ese peón pasado, que va a ser un dolor de cabeza constante. Tras la jugada dama F6, alfil por F4 de Hikaru Nakamura que amenaza el peón de D6. Y bueno, quizá aquí Martínez comete el error decisivo de esta partida, y es que juega dama por C3. Fíjense que ese peón en realidad carece de importancia para Hikaru Nakamura. Está doblado, mientras que el peón de Martínez sí funciona como, digamos, impedimento para que las blancas tengan dos peones pasados. Lo más correcto para José Martínez era dama E7 defendiendo el peón. En caso de torre a E1 viene torre F6 y bueno, las blancas siguen estando mejor indiscutiblemente, pero todavía esto se puede luchar y es que, bueno, el alfil de Nakamura todavía no puede jugar, ¿no? Una buena opción quizás sea cambiarlo o activarlo de otra manera. En cambio, tras la jugada dama por C3, por supuesto Nakamura juega alfil por D6 y al capturar este peón ya tiene dos peones libres que son difíciles de detener. Alfil de 3 por parte de Martínez atacando la dama y la torre, pero dama de 3. Naka consigue este movimiento que impide que la torre pueda ser capturada por el alfil, pues está clavado. Torre por F1 de Martínez, torre por F1 de Nakamura, sigue sin poder capturarse la torre, y dama por C4. Quizá el peruano confiaba en esto, ¿no? También se come otro peón, crea un peón libre, pero en realidad los peones blancos son muy fuertes, y más aún porque los apoya la pareja de alfiles. Torre C1 por parte de Nakamura atacando la dama. Y bueno, ahora José Martínez juega dama de 4. Aquí ya básicamente la posición está liquidada. En realidad no hay nada mejor, ¿no? Por ejemplo, si dama A6 para evitar el cambio de damas, pues vendría alfil por C5. Y de nuevo, los peones son imparables. Aquí se va a jugar de 6, de 7 y bueno, esto va a costar como mínimo una pieza. Tras dama por D4, la dama de 4, perdón, las cosas no son muy diferentes, ¿no? Aquí Nakamura juega dama por D4, C por D4 de José Martínez y ahora alfil E5. Ni siquiera este peoncito se puede defender, mientras que los peones blancos están perfectamente defendidos. Alfil F5 de José Martínez, alfil por D4 de Hikaru Nakamura, caballo F6 y ahora alfil por F6. Obviamente ya es tiempo de simplificar la posición, ¿no? Se entrega a la pareja de alfiles, pero ya teniendo una ventaja decisiva, evitando además que el caballo pueda llegar a posiciones de bloqueo, por ejemplo, caballo acá N8 y caballo D6, lo que quizá complicaría la cosa. Aquí, obviamente, Martínez tiene que capturar el alfil y tras torre C7, el peruano decide abandonar porque, bueno, está completamente perdido. Aquí en realidad no hay chance de marear de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, el plan más sencillo puede ser jugar E7, D6 y en algún momento los peones van a coronar. Por ejemplo, si las negras aquí juegan torre B8 para defender el peón de B7, sencillamente viene rey F2, ¿no? Y el rey se va a abrir camino hasta llegar a apoyar a los peones. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Nuevamente un duelo fantástico, pero en esta ocasión creo que Nakamura no le dio oportunidad de nada a José Martínez, que quizá no tomó buenas decisiones al abrir la posición, tomando en cuenta de que Nakamura tenía la pareja de alfiles, ¿no?
Esto terminó siendo muy grave para Martínez, que bueno, no pudo hacer nada contra esos dos peones pasados. Pero bueno, ¿qué les pareció a ustedes la partida? Como siempre, si les gustó, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque estos torneos nos dejaron partidas brutales. Y recuerden, ya está muy cerca el torneo de candidatos y estaremos pendientes de cada uno de los jugadores que van a participar, quizás resaltando su perfil y algunas de las mejores partidas que han jugado. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.